Saludos, soy Daniel Kokemper y este es el curso de Arquitectura de Computadoras para la Escuela de Ingeniería en Computación del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En la lección de hoy continuaremos con el módulo de lenguaje ensamblador, en particular sobre aritmética de números enteros. Veamos la importancia sobre el conjunto de instrucciones en ensamblador sobre aritmética. En la mayoría de algoritmos de procesamiento o cifrado de datos, implementación de gráficos o manejo de hardware, se utilizan operaciones aritméticas como los desplazamientos y rotaciones. Este conocimiento permite implementar operaciones matemáticas más complejas y optimizarlas. Además, permite saber cómo los compiladores convierten operaciones matemáticas de alto nivel a ensamblador. Incluso algunas de estas operaciones básicas se pueden realizar de igual manera en lenguajes de alto nivel para implementar los mismos algoritmos, por lo que saber su origen en el lenguaje ensamblador es bastante útil. Las instrucciones de desplazamiento son las más características del lenguaje ensamblador. Desplazar significa mover bits a la derecha o a la izquierda dentro de un operando y rellenar con ceros o con unos los nuevos espacios que aparecen después del corrimiento. Rotar significa mover los bits a la derecha o a la izquierda, pero los bits que llegan a uno de los extremos aparecen en el otro. En esta tabla podemos observar algunas instrucciones de desplazamiento y rotación. Por ejemplo, desplazamientos lógicos aritméticos, rotaciones, rotaciones con acarreo y de doble precisión. Ahora veamos los dos tipos de desplazamiento que existen. El desplazamiento lógico llena la nueva posición de bit creada con 0. Vemos que el bit más al extremo en la dirección del corrimiento es colocado en el bit de acarreo. En el desplazamiento aritmético, la nueva posición de bit creada se llena con una copia del bit de signo del número original. Nuevamente, el bit más al extremo es colocado en el bit de acarreo. En este caso vemos que el signo de este número es negativo, por lo cual se replica al realizar el corrimiento aritmético. La instrucción SHL de Shift Left en inglés realiza un desplazamiento lógico a la izquierda en el operando de destino, llenando los bits inferiores con 0. El bit superior se mueve hacia la bandera de acarreo y el bit que estaba en la bandera de acarreo se pierde. Observemos el formato de la instrucción. El operando de destino puede ser un registro o memoria, y la cantidad de corrimientos puede ser un número inmediato o el contenido del registro CL. Con esta instrucción se puede realizar una multiplicación rápida, en potencias de 2, si se desplaza cualquier operando a la izquierda por n bits. Esto equivale a multiplicar el operando por 2 a la n. En este caso, vamos a multiplicar 5 por 2 a la 1, que equivale a 2, lo cual equivale también a correr 5 un bit a la izquierda. Tenemos el valor de 5 en bits y al realizar el corrimiento de 1 a la izquierda, tenemos este valor de 10, con lo cual efectivamente 5 por 2 son 10. La instrucción SHR del inglés Shift Right realiza el desplazamiento lógico hacia la derecha y rellena con ceros los bits superiores. De igual manera, cada bit corrido se coloca en la bandera de acarreo y su valor anterior se pierde. Notemos que en los lenguajes de alto nivel no se tiene acceso a la bandera de estados del procesador, por lo que los bits corridos se pierden inmediatamente. Adicionalmente, el corrimiento lógico a la derecha implementa una versión rápida de división por 2. Si se desplaza un entero sin signo a la derecha por n bits, esto equivale a dividir el operando entre 2 a la n. Por ejemplo, al dividir 32 entre 2 a la 1, el cual es 2, se obtiene 16. Tenemos aquí el valor de 32 y al hacer un corrimiento a la derecha por 1, obtenemos el valor de 16. La instrucción SAL o desplazamiento aritmético a la izquierda es idéntica a la instrucción SHL. ¿Esto por qué? Porque recordemos que el bit de signo lo tenemos a la izquierda. Por tanto, ambas instrucciones son equivalentes e iguales. La instrucción SAR del inglés Shift Arithmetic Right realiza un desplazamiento aritmético a la derecha en su operando de destino. Los operandos para SAL y SAR son idénticos a los operandos para SHL y SHR. El desplazamiento puede repetirse con base en el contador en el segundo operando. Es decir,
Cuenta contiene la cantidad de corrimientos a realizar. Veamos que en el corrimiento aritmético se extiende el bit de signo en cada corrimiento a la derecha. El registro AL es negativo antes y después de que se desplace a la derecha. Es posible adicionalmente implementar una división con signo rápida entre potencias de 2. Al dividir menos 128 entre 2 a la 3, que equivale a 8, es como correr menos 128 3 bits a la derecha, con lo que se obtiene menos 16. La instrucción roll del inglés rotation left desplaza cada bit a la izquierda. El bit superior se copia en la bandera de acarreo y a la posición del bit inferior, con lo que efectivamente se realiza una rotación de los bits. El formato de la instrucción es el mismo que para SHL. Observemos que en la rotación no se pierden bits. Un bit que se rota hacia un extremo de un número aparece justo en el otro extremo. Veamos adicionalmente que la bandera de acarreo se enciende en este caso y cuando volvemos a correr este número a la izquierda, el 0 que estaba acá se coloca en la bandera de acarreo, por lo cual la bandera se apaga. Cuando se utiliza una cuenta de rotaciones mayor que 1, la bandera acarreo contiene el último bit que se rotó hacia afuera de la posición del bit más significativo, como vimos anteriormente. Es posible además utilizar roll para intercambiar las mitades superior, o sea, los bits del 4 al 7, con la parte inferior, o sea, los bits de 0 al 3 de un byte. Si se rota el número 26 hexadecimal 4 bits en cualquier dirección, se convierte en 62 hexadecimal. Veamos que esta rotación de 4 aplica para un dato tipo byte. Los corrimientos deben ser escalados a 8, 16 y 32 si se desea intercambiar los bits de una palabra simple, doble o cuádruple respectivamente. Al rotar un número de varios bytes por 4 bits, el efecto es que se rota cada dígito hexadecimal una posición a la derecha o a la izquierda. Si el número 6A4B hexadecimal se rota por 4 bits a la izquierda de manera repetida, es posible volver eventualmente al valor original. La instrucción ROR del inglés rotation right desplaza cada bit a la derecha y copia el bit inferior en la bandera de acarreo y en la posición del bit superior. El formato de la instrucción es el mismo que para SHL. Es posible realizar múltiples rotaciones al igual que se hace con roll. La instrucción RCL del inglés rotate carry left desplaza cada bit a la izquierda. Copia la bandera acarreo al bit menos significativo y copia el bit más significativo a la bandera de acarreo. Si imaginamos la bandera acarreo como un bit adicional que se agrega al extremo superior del operando, RCL se ve como una operación de rotación a la izquierda, pero con un bit adicional. Veamos ahora un ejemplo. La instrucción CLC se utiliza para borrar la bandera de acarreo. La primera instrucción RCL mueve el bit superior de BL hacia la bandera de acarreo y desplaza los otros bits hacia la izquierda. La segunda instrucción RCL mueve la bandera de acarreo hacia la posición del bit inferior y desplaza los otros bits a la izquierda. La instrucción RCR del inglés rotate carry right desplaza cada bit a la derecha, copia la bandera acarreo al bit más significativo y copia el bit menos significativo a la bandera de acarreo. Es posible utilizar RCR de igual manera que RCL, con la clara diferencia de la dirección de la rotación. Habiendo visto las operaciones de desplazamientos, también llamadas corrimientos, y la rotación, ahora podemos continuar con otras operaciones muy importantes, tales como la multiplicación y división entera. La instrucción mul, o multiplicación sin signo, viene en 3 versiones. La primera multiplica un operando de 8 bits por AL. La segunda multiplica un operando de 16 bits por AX. Y la tercera multiplica un operando de 32 bits por EAX. El multiplicador y el multiplicando deben ser del mismo tamaño y el producto es del doble de su tamaño. Los 3 formatos aceptan operandos de registro y de memoria, pero no operando inmediato. Observemos que la instrucción mul solo tiene un operando, el cual, como se mencionó anteriormente, multiplica ese valor
por lo que haya en los registros AL, AX o EAX para su respectiva versión. En esta tabla se muestra el multiplicando predeterminado y el producto, dependiendo del tamaño del multiplicador. Como el operando destino es del doble del tamaño del multiplicando y del multiplicador, no puede ocurrir un desbordamiento con esta multiplicación. Mul activa las banderas acarreo y desbordamiento si la mitad superior del producto no es igual a 0. Por lo general, la bandera acarreo se utiliza para la aritmética sin signo, por lo que aquí nos enfocaremos en eso. Por ejemplo, cuando AX se multiplica por un operando de 16 bits, el producto se almacena en DX-AX. La bandera acarreo se activa si DX no es igual a 0. Ahora veamos un par de ejemplos. Las siguientes instrucciones multiplican el valor de 16 bits 2000H por 100H. La bandera de acarreo es igual a 1 ya que la parte superior del producto en DX no es igual a 0. Aquí tenemos los dos valores cargados en una variable en memoria. Se mueve la variable 1 al registro AX y luego se aplica la instrucción mul con val2. Recordemos que la operación mul multiplica lo que pongamos acá, que puede ser un registro o memoria, con el contenido del registro en AX, con lo que efectivamente estamos multiplicando 2000 hexadecimal por 100 hexadecimal, con lo que obtenemos este valor. Y la bandera de acarreo es igual a 1. Las siguientes instrucciones multiplican 12.345 hexadecimal por 1000 hexadecimal y el producto es de 64 bits. CF va a ser igual a 0 ya que el registro EDX es igual a 0. La instrucción IMUL realiza la multiplicación de enteros con signo preservando el signo del producto. El conjunto de instrucciones IA32 soporta 3 formatos para esta instrucción, de un operando, 2 operandos y 3 operandos. En el formato de un operando, el multiplicador y el multiplicando son del mismo tamaño, y el producto es del doble de su tamaño. Los procesadores 8086 y 8088 solo soportan el formato de un operando. Para el formato de un operando se almacena el producto en el acumulador, dependiendo del tamaño de dato que queramos multiplicar. Como en el caso de mul, el tamaño de almacenamiento del producto hace que el desbordamiento sea imposible en la instrucción imul de un operando. Las banderas acarreo y desbordamiento se activan si la mitad superior del producto no es una extensión del signo de la mitad inferior. Puede utilizar esta información para decidir si debe ignorar o no la mitad superior del producto. La versión de 2 operandos de esta instrucción almacena el producto en el primer operando, el cual debe ser un registro. El segundo operando puede ser un registro, operando de memoria o valor inmediato. Para el formato de 32 bits, el multiplicador puede ser un registro de 32 bits, un operando de memoria de 32 bits o un valor inmediato de 8 o 32 bits. Los formatos de 2 operandos truncan el producto a la longitud del destino. Si se pierden dígitos significativos, se activan las banderas de desbordamiento y acarreo. Asegúrese de verificar una de estas banderas antes de realizar una operación IMUL con 2 operandos. Los formatos de 3 operandos almacenan el producto en el primer operando. Un registro de 16 bits u operando de memoria puede multiplicarse por un valor inmediato de 8 o de 16 bits. Un registro de 32 bits u operando de memoria puede multiplicarse por un valor inmediato de 8 o 32 bits. Si se pierden dígitos significativos, se activan las banderas de desbordamiento y acarreo. Asegúrese de revisar una de estas banderas después de realizar una operación IMUL con 3 operandos. Los formatos de IMUL de 2 y 3 operandos también pueden utilizarse para la multiplicación sin signo, ya que la mitad inferior del producto es igual para los números con y sin signo. Hay una pequeña desventaja al hacer esto. Las banderas acarreo y desbordamiento no indican si la mitad superior del producto es 0. Ahora continuemos con la operación de división. La instrucción div o división sin signo realiza la división de enteros con signo de 8 bits, 16 y 32 bits. El registro individual u operando de memoria es el divisor. En esta tabla podemos ver la relación entre el dividendo, el divisor, el cociente
y el residuo con respecto a los registros utilizados. Veamos un par de ejemplos. Las siguientes instrucciones realizan una división sin signo de 8 bits, 83 hexadecimal entre 2, produciendo un cociente de 41 hexadecimal en el registro AL y un residuo de 1 en el registro AH. Las siguientes instrucciones realizan una división sin signo de 16 bits, 8003 hexadecimal entre 100, produciendo un cociente de 80 hexadecimal en el registro AX y un residuo de 3 en el registro DX. En este otro ejemplo, las instrucciones realizan una división sin signo de 32 bits utilizando un operando de memoria como divisor. La división de enteros con signo es casi idéntica a la división sin signo con una importante diferencia. El dividendo implicado debe tener una extensión completa del signo antes de realizar la división. Para eso contamos con las instrucciones de extensión de signo. La instrucción CW, la instrucción CBW del inglés Convert Byte to Word extiende el bit de signo de AL hacia AH, preservando el signo del número. La instrucción CWD del inglés Convert Word to Double extiende el bit de signo de AX hacia DX. Y la instrucción CDQ del inglés Convert Double to Quad extiende el bit de signo de EAX hacia EDX. Ahora veamos unos ejemplos de cómo extender el signo en los registros de diferente tamaño. Para los tres casos vamos a declarar una variable que vamos a cargar a algún registro AL, AX o EAX respectivamente. Y seguidamente se aplica la instrucción respectiva, CBW, CWD o CDQ, con lo que efectivamente se extiende el tamaño del número con su respectivo signo. La instrucción ediv realiza una división de enteros con signo utilizando los mismos operandos que div. Antes de ejecutar la división de 8 bits, se debe extender por completo el signo del dividendo en AX. El residuo siempre tiene el mismo signo que el dividendo. Las siguientes instrucciones dividen menos 48 entre 5. Después de ejecutar ediv, el cociente en AL es menos 9 y el residuo en AH es menos 3. Existen diversos cuidados que hay que tomar a la hora de utilizar la operación de división. Si el operando de una división produce un cociente que no cabe en el operando de destino, se produce una condición de desbordamiento en la división. Utilice un divisor de 32 bits para reducir la probabilidad de una condición de desbordamiento en la división. Para evitar la división entre 0, evalúe el divisor antes de la división. Para ir finalizando, veamos el tema de aritmética con decimales empaquetados y desempaquetados. Acabamos de ver instrucciones aritméticas que utilizan valores binarios o hexadecimales. El CPU puede realizar operaciones aritméticas con estos números binarios, pero también puede hacerlo directamente con cadenas ASCII de números decimales. Es decir, es posible realizar una aritmética directamente con bytes en formato ASCII que representan valores numéricos en formato decimal. Para resolver la suma de dos números, se puede realizar lo siguiente: convertir ambos operandos a binario, sumar los valores binarios y convertir la suma de binario a cadenas de dígitos ASCII. O 2. Sumar las cadenas de dígitos directamente mediante una suma sucesiva de cada par de dígitos ASCII. Esto es 6 más 2, 5 más 0, 4 más 2 y 3 más 1. La suma es una cadena de dígitos ASCII, por lo que puede mostrarse directamente en la pantalla. La segunda opción requiere el uso de instrucciones especializadas para ajustar la operación, ya sea suma, resta, multiplicación o división, después de realizar la operación respectiva con cada par de dígitos ASCII. Veamos ahora cómo se ven los números en formato ASCII y desempaquetado. Los 4 bits superiores de un entero decimal desempaquetado siempre son 0, mientras que los mismos bits en un número decimal ASCII son iguales a 0011 en binario o 3 decimal. En cualquier caso, ambos tipos de enteros almacenan un dígito por byte. El siguiente ejemplo muestra cómo se almacenaría
el número 3402 en ambos formatos. Aunque la aritmética ASCII se ejecuta con más lentitud que la aritmética binaria, tiene dos ventajas. No es necesaria la conversión desde el formato de cadena antes de realizar las operaciones aritméticas. Y el uso de un punto decimal supuesto permite las operaciones sobre números reales sin peligro de errores de redondeo que se producen con los números de punto flotante. La suma y resta ASCII permiten que los operandos estén en formato ASCII o en formato decimal desempaquetado. Solo pueden usarse números decimales desempaquetados para la multiplicación y la división. En la siguiente tabla podemos ver las operaciones aritméticas que realizan el ajuste ASCII. No vamos a entrar en mayor detalle con respecto a estas instrucciones, así que tendrán que ser investigadas en caso de necesitar utilizarlas. Ahora pasemos a los decimales empaquetados, también conocidos como formato binario codificado como decimal o BCD. Los enteros decimales empaquetados almacenan 2 dígitos decimales por byte. Cada dígito se representa mediante 4 bits. Si hay un número impar de dígitos, el nibble más alto se llena con un 0. Los tamaños de almacenamiento pueden variar. El almacenamiento de decimales empaquetados tiene por lo menos 2 puntos fuertes. Los números pueden tener casi cualquier número de dígitos significativos. Esto hace posible realizar cálculos con mucha precisión. Y la conversión de números decimales empaquetados a ASCII y viceversa es relativamente simple. Existe una instrucción de ajuste de suma y otra de resta para los decimales empaquetados. Sin embargo, no existen para las operaciones de multiplicación o división. La instrucción DAA o ajuste decimal después de la suma convierte una suma binaria producida por ADD o ADC en el registro AL a formato decimal empaquetado. Por ejemplo, las siguientes instrucciones suman los decimales empaquetados 35 y 48. La suma binaria, que es 7D en hexadecimal, se ajusta a 83 hexadecimal o la suma decimal empaquetada de 35 y 48. La lógica interna de DAA se documenta en el manual de referencia del conjunto de instrucciones IA32. La instrucción DAS o ajuste decimal después de la resta convierte el resultado binario de una instrucción sub o SBB en el registro AL a formato decimal empaquetado. Por ejemplo, las siguientes instrucciones restan los decimales empaquetados 48 y 85 y ajustan el resultado. Existen otras instrucciones aritméticas más complejas que no fueron revisadas en esta presentación, pero queda responsabilidad del lector de investigarlas en caso de necesitar utilizarlas. Con esto llegamos al final de la lección de hoy. Muchas gracias por su atención.